regresamos una semana más a este espacio dedicado a los medios de comunicación con nuestra colaboradora y protagonista en él, Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, aquí de nuevo en esta revista de Medio Oriente, hablando de actualidad, porque tenemos que hacerlo especialmente de ese anuncio del New York Times que no publicará más viñetas satíricas, como se está comentando, ¿no?, en muchos medios. Pues sí, ha sido una decisión que tampoco es que haya sorprendido especialmente, o sí, no lo sé si ha sorprendido o no. A mí lo que me ha sorprendido básicamente es la manera en que lo han tratado algunas personalidades mediáticas. Y ponemos en antecedentes, lo hemos mencionado aquí, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas. El caso es que el New York Times publicó una viñeta en su edición internacional. Dijeron no más viñetas políticas, no es que eliminen todas las viñetas. El caso es que publicaron una viñeta donde se veía a Netanyahu, caracterizado como un perro, guiando a Trump, caracterizado como un señor ciego, y el perro lleva su estrellita de David y Trump su kippah. En fin, utilizan todo el simbolismo religioso judío. Es una viñeta que de hecho he visto comparadas con muchísimas otras exactamente idénticas en la línea de Strömer, de medios alemanes previos o incluso durante el Holocausto, el famoso tropo antisemita de que los judíos controlan los Estados Unidos, controlan el mundo, controlan las cosas. En fin, tan antisemita era la viñeta que incluso mucha gente dijo que al propio New York Times, recordemos que esto lo publicó en la editorial, en la edición internacional, pues al propio New York Times le sorprendió. Publicaron una primera especie de disculpa, dijeron que se habían sorprendido, no fue bastante y terminaron realmente reconociendo que era una barbaridad, que tenía todos los componentes antisemitas y que no sabían cómo había pasado todos los filtros. Un montón de gente, columnistas dentro del New York Times, fuera del New York Times, gente de todos los espectros políticos, desde demócratas hasta republicanos, gente independiente, todo tipo de gente protestó, porque tiene todos los componentes. No hay duda de antisemitismo. Bueno, el New York Times, después de todo esto, ya habían dicho que iban a cancelar uno de los contratos, con todo, cosas muy internas. El caso es que sale el anuncio, anuncian el lunes que no van a sacar más viñetas. Y el diario El Mundo publica en su portada un pequeño textito arriba, incluso difícil de ver, donde dicen que es por presiones de Israel. Que Israel, el New York Times deja de publicar caricaturas por presiones de Israel. Y dices, no, hombre. Primero, no deja de publicar caricaturas por presiones de Israel. En segundo lugar, Israel se habrá quejado, como se quejó tanta gente. Quejarse no es necesariamente presiones, hasta dónde llega el poder. Pero además también es interesante la idea de vender. La viñeta es el poder judío, y cuando lo quitan se quejan del poder judío para quitarlo. Es una cola, es difícil salir de este círculo vicioso. Es la perversión un poco del pensamiento antisemita. Hay que aclarar que si hubo queja fue concretamente por esa caricatura, no por todas las caricaturas, con lo cual, en fin, no tiene sentido. Pero independientemente, Israel no tiene nada que ver si hubo en que la quiten o no. Desde cuando Israel decide cómo funciona el New York Times. El New York Times, que tiene una historia de problemas en su cobertura con Israel bastante serio, como que de repente se toman en serio las preocupaciones israelíes. No. Pero si esto ya nos pareció bastante indignante, ni te cuento lo que hemos visto después, la voz de Iñaki Gabilondo, en la cadena SER. La cadena SER que también aquí hablamos una vez, porque decía uno de sus colaboradores, Miguel Ángel Aguilar, que los israelíes estaban quitando de encima a los palestinos del mismo modo que los nazis con los judíos. Protestamos en su día, pero les da igual. Hay que decir ya que todas estas, y en este caso hablamos de una cadena que supuestamente tiene un compromiso con los derechos humanos,
contra el racismo, bla, bla, bla. Es todo bla, 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 porque la hora cierta de evitar comentarios antisemitas saltan a ellos, les entusiasma. Y tenemos uno de Iñaki Gabilondo, que además, para quienes nos escuchen de fuera de España, tienen que entender que es una especie de faro moral para cierto espectro ideológico. Bueno, pues el faro moral habla del poderosísimo lobby judío. Dice que por culpa del lobby judío se suprimen las viñetas políticas del New York Times. ¿Te suena lo del lobby judío, no? Los judíos dominando el mundo. Es mentira, y lo cierto es que esto creo que es una manera de desviar el verdadero debate. ¿Cuáles son los límites dentro del periodismo, de la corrección política? ¿Cuáles son, en qué momento se entra en el antisemitismo? En este caso es claro. Por cierto, que El Mundo, en su artículo, hablaba de antisemitismo entre comillas, pero bueno, es que todo el mundo lo ha reconocido como antisemita, con lo cual tampoco hay muchas dudas. Es interesante Iñaki Gabilondo porque empieza su discurso diciendo, al parecer una de estas viñetas, o sea, al parecer, estamos hablando de un periodista que viene a opinar que los judíos controlan el mundo en base a un al parecer. Lo mínimo que se espera es que se informe, que se informe antes de opinar, que sepa de qué está hablando. Y de hecho informarse también de cuestiones de qué es el antisemitismo, porque recordemos que tanto la viñeta como el poderosísimo lobby judío del que habla Iñaki Gabilondo, lo que están haciendo es acusar a los judíos de tener un poder como colectivo especialmente fuerte. Y esto está considerado un argumento antisemita por las organizaciones de derechos humanos, por el Instituto del Holocausto, etcétera, por la Unión Europea. Pero les da igual. Les importa un bledo hacer comentarios antisemitas porque no hay indignación alguna. El antisemitismo, digamos, se está logrando gracias a estos faros morales, y pónganlo entre comillas, se está logrando que el antisemitismo pueda formar parte del discurso diario y de modo correcto y político. Lo que empezó con unos chistes, ahora ya es una cosa real y está encima de la calle, lo estamos viendo, yo lo estoy viendo a diario con los medios de comunicación. Y lo que más me indigna es que son medios de comunicación que supuestamente, o eso dicen ellos, tienen un compromiso con los derechos humanos, con los valores, con la ilustración, con no sé qué. Esto demuestra la verdad. Hay que rascar un poquitito. Es la prueba del algodón, ¿no? Ahí es donde ves lo que hay. Según Iñaki Gabilondo, el problema era por caricaturizar la relación entre Trump y Netanyahu. No, insisto, no es por caricaturizar una relación, es por ser abiertamente antisemita, por utilizar símbolos judíos para hablar del control de los judíos sobre el presidente norteamericano. Y hemos puesto un ejemplo del Lustige Blatter, que era un medio alemán que en los años 40 había publicaba una viñeta donde se ve a un judío llevando a Churchill de la mano. Exactamente lo mismo, los judíos controlando los grandes poderes, estamos hablando de lo mismo. El problema, y aquí abiertamente digo, apuesto a que si hay alguna respuesta, si en algún momento esto, y seguramente la habrá, porque qué mejor que hacerse víctima, la víctima del lobby judío también. Seguramente el señor Gabilondo publicará otro editorial o saldrá diciendo que cómo va a ser el acusado de antisemitismo, él no es antisemita, pero es que el poderoso lobby judío, bla, 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 o Israel, no sé qué, siempre van a encontrar alguna justificación para sus propios prejuicios. No son ellos prejuiciosos, es que la víctima de sus prejuicios tiene motivos de ser prejuiciada. En fin, es terrible y especialmente terrible es cuando ocurre pues con figuras así. Quiero decir, que lo haga una personalidad que no representa a nadie o que no tiene seguidores o que no tiene el prestigio, pues ok, pero que lo haga una persona como Iñaki Gabilondo con un prestigio, por lo menos en ciertos sectores, pues es gravísimo y ahí sí lo hemos reflejado por lo menos en redes sociales. No sé si esto lo subiremos, supongo que sí, en algún momento haremos un artículo respecto a cómo se está tratando todo esto.
Bueno, pues con este anuncio de que el New York Times retira sus viñetas satíricas, hemos iniciado esta revista de Medio Oriente y para cerrarlo hablaremos de un medio que se publica en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Alcalá de Henares, el Alcalá Hoy. Cuéntanos, ¿por qué nos hablas de él? Sí, hablo de Alcalá Hoy porque la semana pasada habían publicado un artículo que era terrorífico, que en opinión, no era una pieza de periodismo, un artículo de opinión que hablaba del lento genocidio del pueblo palestino. Utilizaba cosas propagandísticas como los famosos 4 mapas que están no manipulados en sí, pero se mezclan cosas para dar una impresión de que los judíos le roban el territorio a los árabes, etcétera. Bueno, nos quejamos en redes sociales por una serie de discurso propagandístico de la autora en Alcalá Hoy, y tengo que decir que el medio se puso en contacto con nosotros y nos ofreció la posibilidad de hacer una respuesta, así que respondimos en un artículo donde pues explicamos que de genocidio nada, explicamos que es un genocidio, desmontamos los mapas, los falsos mapas, y destacamos algunos de la gran pregunta es si todo el mundo quiere centrar el problema en la ocupación, y el problema es que los palestinos no tienen un Estado, porque los palestinos han rechazado, al menos ya en 4 ocasiones, un Estado, y sobre todo, porque se trata a los palestinos como si no fueran agentes morales, como si no tuvieran la oportunidad y la posibilidad de tomar sus decisiones, y que sus decisiones, al igual que las de cualquier otro, tienen consecuencias. Los tratan como niños, lo que, una vez más, estamos hablando de un profundo racismo. Bueno, pues esa es la cuestión por la que Masa nos quería hablar de este Alcalá Hoy, y así lo ha hecho en esta revista de Medio Oriente que, como cada semana, llega aquí a Radio Sefarad, a este pequeño espacio dedicado a las comunidades judías y a otros asuntos también relacionados con ellas. Nos despedimos aquí, pero queremos antes recomendarles la web www.revistamo.org. Esa es la web, ¿verdad, Masa, de la revista de Medio Oriente? Sí, señor. Revistamo.org. Muy bien, pues hasta una nueva cita con los oyentes y con Masa Gabriel. Aquí nos despedimos en Radio Sefarad.